En vídeos anteriores hemos analizado todo lo que está ocurriendo en Marruecos con esa revolución que hemos llegado a la conclusión que no es una revolución tipo una primavera árabe, que Marruecos está siendo intervenido por intereses globalistas, la OTAN tiene alianza con Israel y que detrás está posiblemente la voluntad de preparar un cambio de régimen para que el nuevo rey, Hassan III, hijo de Mohamed VI, entre prácticamente coronado y aclamado como el rey de las reformas, hacer que el pueblo clame para una serie de reformas que ya Marruecos tiene asumido que va a tener que realizar para mantenerse dentro de la esfera del islamismo, de los países islámicos occidentales, por llamarlo de alguna manera, de tipo globalistas afines a la esfera OTAN, entonces hacerle llegar como el solucionador. Razón por la cual quizá todas estas noticias sobre que el padre Mohamed VI está enfermo, que lo tiene difícil, etcétera, sea una forma de preparar a los marroquíes a precisamente ese cambio. Hemos analizado también de una manera quizás muy superficial cuál podría ser la situación o la consecuencia de esa revolución en España en la eventualidad de que esa revolución tomara cuerpo. Pero la realidad es que a día de hoy, 9 de octubre, esa revolución está prácticamente calmada, las protestas son más bien pacíficas, parece que al régimen la cosa no se le ha ido de las manos, incluso los manifestantes en un vídeo lo comentamos, han declarado que tratarán de seguir manifestándose, pero sin generar alborotos violentos. Pero claro, no hemos pensado en otras cosas. ¿Quiénes son los aliados de Marruecos en este tránsito? Uno de ellos es Israel. ¿Y cuál es la personalidad de Hassan III? Y con este cambio de régimen, de acuerdo con la personalidad y la ideología del hijo del Mohamed VI, ¿qué podemos esperarnos y cuáles pueden ser las consecuencias para España? Parece ser que Israel ha encontrado la manera de vengarse contra España y contra Pedro Sánchez, invirtiendo en Marruecos y estableciendo como aliado en el estrecho, y que no lo olvidemos, es uno de los dos puntos de entrada y salida del Mediterráneo, aliado a Marruecos, ¿por qué no? A costas de España. Vamos a analizarlo todo en este vídeo, no te lo pierdas, venga. Así es, Israel ha decidido que su socio preferente en el estrecho de Gibraltar va a ser, además del Reino Unido y Gibraltar, por supuesto, va a ser Marruecos y no España. España tiene un régimen que no le conviene, un régimen antisemita para Israel, de acuerdo con todas las declaraciones y los gestos que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años frente a Israel. Es evidente, no olvidemos el caso Pegasus, esa memoria, esas interceptaciones de los teléfonos del presidente y de algunos ministros realizadas, se habla por parte de Marruecos, ¿con qué? Con un software israelí. Fíjate, y en el otro vídeo anterior analizamos cómo Israel está estrechando lazos con Marruecos, con un encuentro entre los dos ministros de Interior de Marruecos y de Israel en Marruecos, y la ministra de Transportes de Israel, que afirmó tener sangre marroquí y por tanto encontrarse en casa en el régimen de Mohamed VI. Por tanto, fíjate cómo todos estos elementos hacen cada vez más visible cómo se está estrechando la relación entre Israel y Marruecos. Y no hay que olvidar que Israel está ofreciendo muchísima tecnología a Marruecos, no solo a nivel de, claramente, tecnología virtual, ¿no? En fin, aplicaciones, etcétera, sino también tecnología para la agricultura, tecnología también, no olvidemos que en cuanto a agricultura, los israelíes, los españoles son los más avanzados, son los que consiguen realizar cultivos en zonas prácticamente desérticas, ¿no? Agricultura, pesca, tecnología y también industria. Teniendo a Israel como partner, Marruecos tiene un futuro de desarrollo muy prometedor. E Israel va a tener precisamente la posibilidad de intervenir o de influir
a través de Marruecos en cuestiones tan importantes como puede ser el control o la influencia en el tráfico del estrecho de Gibraltar. No lo olvidemos. Israel ya tiene el canal de Suez. Imagínate lo que puede significar tener influencia en el control también del estrecho de Gibraltar. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva que para tener el control del estrecho de Gibraltar es necesario conseguir dos cosas. Alianza con Marruecos y con Gibraltar y neutralizar España. ¿Y cómo se puede neutralizar España? Pues facilitando precisamente algo que a España la va a perjudicar mucho y que Marruecos está persiguiendo durante mucho tiempo. Y es la adquisición de Ceuta y Melilla. Precisamente en el momento en el que a España se le quitase Ceuta y Melilla, sus posibilidades de control e influencia en el estrecho, prácticamente el estrecho de Gibraltar, serían ínfimas, serían imposibles. No olvidemos que Gibraltar está allí porque en España había un régimen en la primera mitad del 1900, régimen que tendía precisamente a ruso o fascista. Es decir, que en ese mundo tripolar, donde por un lado estaban los rojos, los comunistas, que armaban en la guerra civil a los republicanos, a los rojos en España, y los fascistas que luchaban para mantener, digamos, la hegemonía, financiados y teniendo como aliados a los nazis y a los fascistas italianos, desde luego el Reino Unido tuvo que proteger mucho Gibraltar precisamente porque no sabía España por dónde tiraría, desde luego tiraría por un camino que no le iba a ser favorable, porque ni los rusos ni los nazifascistas eran aliados para los británicos, ¿no? De ahí surge la necesidad de mantener Gibraltar, por tanto, de tapar el control del estrecho a España, que tendría que ser la propietaria, por así decirlo, de 50% del estrecho, y no lo es. España que de todos modos consiguió mantener al menos Ceuta y Melilla para precisamente ejercer algún tipo de influencia en el estrecho. Pero qué curioso que Marruecos las está reclamando y que tal vez esto interese a Israel para facilitar a su nuevo socio, nuevo no, pero a su socio, Marruecos, obtener una ventaja y a la vez cobrarse, ¿por qué no?, su venganza contra España, contra la España de Pedro Sánchez, y es que Pedro Sánchez se perpetúa en el poder, que también podría darse esa circunstancia. Por tanto, son, al margen de la inmigración, de los flujos migratorios, a ver si un día no vamos a ser nosotros los que tengamos que emigrar hacia Marruecos, Marruecos vaya a prosperar hasta un nivel que supere España, lo dudo, al menos a corto plazo, pero qué duda cabe de que al margen de el tema de los flujos migratorios, si solo nos centramos en los flujos migratorios, quizás estemos viendo solo una parte limitada del problema y quizá la más superficial, la más obvia. Pero tenemos que considerar que esta alianza entre Israel y Marruecos, si la asociamos a la personalidad de el hijo de Mohamed VI, que es una persona ideológicamente muy nacionalista, con la energía de un reinado que tiene mucho tiempo por delante, desde luego esta alianza entre Israel y Marruecos podría ser muy fructífera, porque Israel se cobraría su venganza y Marruecos tendría apoyo para que Hassan III consolide precisamente todo el territorio marroquí, haciéndose, ya se ha hecho prácticamente con el Sáhara Occidental, y le quedaría prácticamente Ceuta, Melilla y Canarias. Imagínate un rey que consigue estos logros, sería aclamado por su población en la medida en la que esos logros contribuyen en devolver en ayudar a la población a salir de la pobreza y a prosperar, a crecer. Tiene por delante un futuro muy próspero Marruecos, aliado de los intereses otanistas. Por supuesto, el que no lo tiene y que lo tiene todo que perder es España. ¿Por qué? Porque en este juego de equilibrios hay toda una serie de perjuicios que sufriría España. La desindustrialización de España llevaría precisamente a muchas empresas a invertir con más facilidad en Marruecos, y no estaríamos hablando solo de agricultura y pesca, sino que estaríamos hablando de que Marruecos podría convertirse en un hub importante de tecnología en asociación con Israel, con la tecnología israelí, y de la industria en sí misma. Ojo, importante. No olvidemos que recientemente ha habido un acuerdo importante entre la Unión Europea y Marruecos que perjudica precisamente a España porque va a permitir que productos de Marruecos
que produce también España lleguen a la Unión Europea, que antes abastecía España, que hasta el momento está abasteciendo España con ese producto, con esos productos, lleguen a la Unión Europea, pero con unos márgenes, con unos precios menores, porque tienen unos costes menores de mano de obra, etcétera. Eso es importantísimo. Por tanto, esto ya lo estamos viendo. Uno de los grandes perjuicios, repito, más allá de la inmigración, es el tema de la industria del comercio. Marruecos tendría un lugar privilegiado para comercializar con Israel, con el entorno OTAN, incluso tendría más favores por parte de la Unión Europea, claramente en detrimento de España, muy probablemente. También tenemos otro elemento, el tráfico en el estrecho, lo hemos dicho. Con esta alianza, Israel se garantizaría tener el control de un punto, pero también mucha influencia, un punto de entrada y salida del Mediterráneo a través de Marruecos. Pero para eso tiene que conseguir que Marruecos reclame Ceuta y Melilla. Por tanto, otra pérdida más, otro perjuicio más. Las presiones que podría sufrir España para la cesión de Ceuta y Melilla sin el apoyo internacional, porque puede ser que ese apoyo internacional lo tenga más bien, ¿quién? Marruecos, gracias a la influencia de Israel y de Estados Unidos, que no van a mover un dedo mientras en España sigue existiendo la posibilidad de tener a socios de China y de Venezuela. Importante. Y finalmente, otro elemento, quizás el cuarto, no, quizás no, es el cuarto perjuicio, es que Marruecos, logrando todo eso, se convertiría en socio preferente de la OTAN. Marruecos está comprando más a la OTAN que la misma España, que el mismo gobierno de España. Pedro Sánchez se negó a comprar los F-35, que sin embargo ha comprado Marruecos. Se habla de la posibilidad de la base de Rota en algún momento sea cesada la función de la base de Rota y que se construya una base directamente en Marruecos. Es decir, que el eje de influencia dentro de la OTAN se mueva de España a Marruecos y que Marruecos se convierta en el socio preferente con todas las inversiones de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel y todo un dinero que en lugar de entrar en España entraría en Marruecos. Por tanto, con una pérdida importante de negocio y perspectiva de futuro para España, pero también con una pérdida importante en la influencia logística dentro del estrecho de Gibraltar. Esos son los elementos y que no hay que olvidar, repito, la personalidad de el hijo de Mohamed VI, Mulay Hassan, que será coronado Hassan III. Una persona con una ideología, estoy aquí leyendo, y el posicionamiento respecto a España. Estuve trabajando sobre un modelo que indica cuál es su personalidad y liderazgo. Es una persona que se deja ver como responsable institucional, muy maduro y precoz, con capacidad de adaptación y apertura, con una imagen muy cuidada y de autocontrol, y muy atado a los valores de representación y de patria. Ojo, importante, se le ve como un emblema de modernidad, de identidad nacional, de apertura cultural. Importante esta parte. Hay que considerar con respecto a él que nació en mayo, el 8 de mayo de 2003, en Rabat. Es el hijo mayor, tiene una hermana, es políglota, habla árabe, tamasí, francés, inglés y español. La educación formal la ha tenido en Marruecos y ha participado ya desde joven en actos oficiales, tanto nacionales como internacionales. Tiene intereses variados como la aviación, el deportes de caballo, la tecnología, la lectura y la cultura. Respecto a sus rasgos de personalidad, apertura a la experiencia, responsabilidad, es una persona extrovertida, amable y cortés y con estabilidad emocional, una persona muy íntegra emocionalmente. Es una persona también algo fría, evita el contacto físico, no le gustan los gestos pomposos, ¿no? Evita el besamano que se le suele hacer a las figuras reales, ¿no? Es probable que su reinado y su rol futuro intente modernizar ciertos rituales de protocolo, no por rebeldía, sino por convicción de que el símbolo debe adaptarse al mundo contemporáneo. Podría proyectarse como una figura puente, conservar la tradición de la legitimidad, pero acercarse más a la juventud. De hecho, esas
protestas ahora mismo son de jóvenes, la generación Z. Él forma parte de la generación Z. En cuanto a sus dotes de liderazgo, se considera un monarca de nueva generación, capaz de integrar modernidad, diplomacia y simbolismo. Simbolismo siempre, la territorialidad es uno de los simbolismos más importantes. Autocontrol y protocolo, autoridad tranquila, no impone presencia mediante gesto expansivo, sino mediante autoridad silenciosa. El silencio y la discreción son características propias y virtudes de Mulay Hassan. En cuanto a la cuestión con respecto a España, Ceuta y Melilla, hay muchísimo secretismo. Él no se ha pronunciado abiertamente, pero los círculos más cercanos a él relatan una visión nacionalista, patriótica de un Marruecos, ¿no? Un Marruecos grande, ¿no? Un Marruecos poderoso en el mundo, con una posición y elevar sobre todo esa posición más allá de donde la ha llevado su padre, ¿no? Por tanto, quiere llevarse el testigo, quiere tomar el testigo, la herencia, ¿no? Y proyectarla hacia otro lugar. La adquisición de Ceuta, Melilla y Canarias podría ser muy simbólico como modelo de identidad patria, ¿no? Como a nivel de imagen, ¿no? Para él. La ideología probable tiene que alinearse más o menos con la que promueve su padre, el rey Mohamed VI, y con la política exterior marroquí institucional. Es decir, una ideología de soberanía nacional fuerte, reclamaciones territoriales históricas, aunque Ceuta y Melilla no lo sean, pero lo va a hacer pasar como sí, pero dentro de un marco diplomático, evitando provocar conflictos abiertos si puede. Muy probablemente utilizará la presión silenciosa, a través de aliados internacionales, muy probablemente. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y esta es más o menos la descripción y la proyección que podemos hacernos sobre cuáles son los aspectos en lo que podría perjudicar a España este cambio de régimen, teniendo Marruecos detrás unos socios como Israel, la OTAN y una personalidad como la de Hassan III, Mulay Hassan III. Esos son los 4 grandes perjuicios para España: comercial, territorial, diplomática, influencia en el estrecho y logística con respecto a la OTAN. ¿Qué opinas? ¿Llegará este cambio? ¿Llegará pronto? ¿Cómo podría seguir defendiendo y sobre todo garantizando su hegemonía España ante esta asociación mientras esté Pedro Sánchez? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.